Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. Lo que debía ser una fiesta en paz y de celebración en el marco de la reactivación del entretenimiento en Bogotá, es decir, el regreso de los hinchas a los estadios, terminó anoche en una vergonzosa batalla campal entre los seguidores de Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. El saldo, 6 civiles y 4 policías heridos por estos enfrentamientos. Recordemos qué fue lo que pasó en el Estadio del Campín. Las notas del himno de Bogotá una vez más se volvieron a escuchar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Con trapos blancos, banderas, pitos y bufandas, la gente celebraba la llegada del fútbol a la capital del país tras un año y medio de pandemia, eso sí, respetando los protocolos de bioseguridad. Niños, jóvenes y adultos mayores disfrutaron el regreso del fútbol con el encuentro entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. Los primeros 45 minutos fueron emocionantes para todos los hinchas. Lamentablemente, en el entretiempo, los ánimos en la tribuna norte, en donde había hinchas de ambos equipos, se empezaron a caldear. Efectivamente hubo como arengas en la tribuna norte, de lado y lado, pero comenzaron a subirse la hinchada de Nacional, a treparse como si fueran, no sé, hombre araña, no sé qué palabra decir, y fueron y atacaron a la familia que estaba ahí. Pero lo que se creía que iba a ser una simple riña entre hinchas fue el detonante del caos en todo el estadio. La presencia de la policía y el llamado desesperado por los altavoces del estadio no fueron suficientes para contener la turba. Por favor, devolverse a sus tribunas. Desde las tribunas, los hinchas que esperaban impacientes el segundo tiempo veían atónitos lo que ocurría. Lamentable, porque la idea sería que venir a disfrutar después de un montón de tiempo sin ver al equipo, pero es muy difícil esto. O sea, la falta de cultura no se respeta, es complejo. Me parece tenaz que estamos pasando por una pandemia y que la gente está muriendo y tengan ese tipo de actitudes. O sea, venir a hacer eso no me parece. Tras varios minutos de confrontación, la fuerza disponible de la policía y el SMAT intervinieron y poco a poco los hinchas de ambos equipos regresaron a sus tribunas. La cancelación del evento parecía inminente. Sí, en los primeros 20 minutos del segundo tiempo identificamos cualquier conato de pelea, de violencia, de actitudes que vayan contra el fútbol en paz, el partido será cancelado totalmente. A las 10 de la noche la pelota volvió a rodar, pero la tensión era latente en las tribunas. Doña Paulina, fiel amante del fútbol, no pudo disfrutar junto a su nieto y su hijo del evento como ella lo esperaba. Que eso no debía de suceder nunca, porque antes no había esa violencia en los estadios, antes eso era una fiesta. Entonces no se justifica que peleemos entre todos, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Aunque la derrota fue para Santa Fe, los grandes perdedores fueron el fútbol capitalino y sus hinchas, que como doña Paulina y su familia salieron desilusionados del Campín sin saber cuándo volverán. Qué desilusión, un lamentable espectáculo de las barras que nos lleva tristemente a hablar de nuevo del fútbol y la violencia en los estadios. Por eso nos acompañan esta noche Germán Gómez, él es sociólogo de la Universidad Nacional y pionero en el país y en estudios sociales sobre fútbol, barras bravas y violencia. Germán, bienvenido. Hola Juanita, buenas noches, un saludo a usted, a Lirio, a la audiencia, gracias por la invitación. A ustedes que está con nosotros y por acompañarnos. También está con nosotros Alirio Amaya, él es administrador deportivo y uno de los grandes referentes de iniciativas por el barrismo social como Goles en Paz. Alirio además ha trabajado durante años en la prevención de la violencia dentro y fuera de los estadios. Bienvenido, Alirio, ¿cómo va?
Juanita, muy buenas noches y un cordial saludo también para Germán y todos los televidentes. Bienvenidos entonces, de esto vamos a estar hablando esta noche aquí en Sala de Prensa, un tema lamentable, muy duro, de nuevo la violencia en los estadios. Y para ustedes, ¿por qué es que se sale de control esta situación anoche en el Campín? Y voy a comenzar con Germán. Pues como se ven los, digamos, distintos fragmentos que se han dado en los noticieros, en redes sociales y demás, creo que fueron múltiples circunstancias las que ocasionaron este detonante que desafortunadamente manchó el espectáculo deportivo. Creo principalmente que había mucha represión de parte de las personas que asistieron pues no de las personas, sino de los grupos de barristas que asistieron a los estadios. Creo que un año de confinamiento seguramente ha generado una afectación significativa en los comportamientos de muchos ciudadanos y se ven en otros contextos, por decirlo de alguna manera. Pero también, digamos, las afrentas que se daban en el estadio, aunque eso es normal y eso hace parte del ritual del espectáculo, es decir, las afrentas, las burlas, eso digamos que ha sido tradicional en la historia del fútbol. Quizás el día de ayer operó también como un detonante para que se comenzaran a calentar los ánimos y desafortunadamente se pasara de la agresión verbal, de ese ritual simbólico de por debajear al otro, de burlarse del otro, entre comillas, que ha sido algo característico de por lo menos el fútbol aquí en Sudamérica, y ese quizás fue el detonante que activó las situaciones que llevaron a este lamentable hecho, ¿no? También creo que hubo algo de relajamiento quizás de la fuerza pública en términos de garantizar una separación de las distintas tribunas. En otros partidos uno observaba unidades de la Policía Nacional separando las distintas barras. Ayer no se vio, seguramente fue, digamos, un ejercicio que se pasó por alto, de todas maneras, por el esfuerzo que hace la policía de un evento pues privado con afectación de lo público, pero pues que de todas maneras tiene cierta responsabilidad también de la policía, y esto también facilitó la poca o la no oportuna reacción de la policía para tratar de controlar lo que después se salió de todo control cuando ya las barras invadieron el estadio, la grada, cuando la otra barra, perdón, se pasó a la gradería que estaba pues ocupada por familias y por personas, digamos, que no pertenecían a ninguna barra. Entonces creo que eso también facilitó la misma espectacularidad que se ve de los hechos que se presentaron en el Campín, ¿no? Y digamos, para ratificar, sí, muy preocupante ese acto que también se ve en redes y que ocurrió con las agresiones de estos hinchas a una persona del equipo Santa Fe, que creo que es algo que da cuenta de esa sevicia que a veces se maneja en estos enfrentamientos que se dan entre distintas agrupaciones de las barras. Entonces, como te digo, creo que fueron múltiples los factores que incidieron en esta lamentable situación y que permiten, digamos, ajustar todas las medidas que se vienen tomando. Creo que la alcaldesa ha dado unas indicaciones claras y precisas que es necesario, digamos, revisar a la luz de lo que se viene a futuro con los enfrentamientos, por lo menos en el caso de Bogotá, y que debe, en últimas, invitar a la reflexión por parte de los integrantes de las barras frente a su compromiso que tienen para garantizar que los eventos deportivos se lleven a buen término, ¿no? Eso inicialmente como para tratar de dar una explicación de lo que ocurrió ayer en el estadio El Campín. Sí, eso es a grandes rasgos lo que vivimos anoche en la ciudad de Bogotá, en el estadio del Campín, en este enfrentamiento, en esta literal batalla campal. Ahora me gustaría conocer la opinión, cuáles son, digamos, como esas perspectivas que tiene Alirio, pero también enfocándole un poco en que esto no es nuevo, digamos, estos enfrentamientos entre las barras vienen de siempre prácticamente. Pues Juanita, yo creo que el tema es que siempre el hecho violento es el que más llama la atención y se pone en el epicentro de la opinión. No es la constante de los estadios en Colombia, debo decirlo, por temas estadísticos. Son menos los problemas que se presentan dentro de los escenarios. Sin embargo, creo que lo que sucede anoche en el Estadio El Campín es lamentable, entristece. Me da mucha tristeza por el esfuerzo de mucha gente que trata de que esto sea distinto, desde la administración distrital, la administración también a nivel nacional, las comisiones locales, las instituciones que hacen todo un esfuerzo
desde el marco normativo que existe en Colombia para planificar estos eventos y que salgan, pues si no se presenten problemas o que se minimicen riesgos en el desarrollo de los mismos. Sin embargo, yo sí quiero llamar la atención sobre algunos elementos que me parece importante revisar, y es precisamente que la ubicación de las barras en los estadios no tiene antecedentes de tragedias, y debo hacer referencia a la tragedia de Heysel en 1985, precisamente por la ubicación de las barras. Creo que esta parte de ubicar las barras en tribunas distintas, ojalá en las tribunas populares, no es algo, digamos, no es algo menor, porque precisamente entre más tengamos nosotros separadas las barras en el estadio, nos permite unos cordones de seguridad que trascienden en la llegada y en la evacuación del estadio, y también en la permanencia dentro del mismo escenario deportivo. Adicionalmente a eso, pues sorprende que la situación no se originó en la tribuna donde están constantemente, pues en este caso estaban ubicadas las barras populares de Nacional. Hablo del tema de la gente de los del Sur, que estaba en Oriental primer piso, y la gente de Nación Verdolaga, que estaba en el segundo piso de Oriental. Ahí no se presentó el problema. El problema inicia el conato que no justifica la cadena de violencia que esto sucede en la tribuna familiar. O sea, es decir, ahí en ese punto no quiero enmarcar quién lo hizo primero, pero la situación se presenta es en la tribuna familiar, donde creo que de una u otra manera tenemos que nosotros pensar de manera seria y responsable lo que significa la ubicación de las barras en los diferentes estadios del país, en el compromiso que tienen que tener las diferentes hinchadas, tanto locales como visitantes, en la naturalización de la violencia, porque es que sorprende que hoy algunos estén aplaudiendo que una barra se haya desplazado de una tribuna a otra a hacer defensa de las familias que se encontraban en la tribuna norte. Esto es un mensaje totalmente equivocado, y yo reitero que nosotros tenemos que, en el caso colombiano, reconocer todo un marco normativo que se ha construido a lo largo de 2 décadas y una política pública que es el Plan Decenal de Fútbol. Yo creo que lo de anoche es lamentable, pero si no se hubieran adoptado unos diálogos previos con las mismas hinchadas, por lo menos en el sector de Oriental, donde se pudo garantizar que la barra Los del Sur y Nación Verdolaga estuvieran en tribunas distintas con toda su gente en estos espacios, creo que nosotros estaríamos quizás lamentando más situaciones, precisamente porque el control de las barras es fundamental en estos partidos. El ideal es que todos nos portáramos bien, Juanita, Germán, que no hubiese ningún tipo de problema, que nos toleráramos, pero nuestra sociedad todo el tiempo está diciendo lo contrario. Somos totalmente intolerantes, las redes sociales, los temas políticos, y esto no es ajeno a ciertos comportamientos que se ven en masa dentro de un escenario deportivo, y por eso nosotros tenemos que trabajar sobre las realidades, y sobre esas mismas realidades es muy claro que la separación de barras es un tema fundamental en el desarrollo de cualquier espectáculo deportivo. Claro, una realidad sin duda que también influye en todo este gran problema de violencia que estamos viendo en medio de las barras, la ubicación de ellas en los estadios. Sobre eso que usted decía, Alirio, claro, es que estaban muy cerca de la tribuna familiar en lateral norte, y ahí, digamos, estaban pues también adultos mayores, niños, y digamos que eso también genera que sea mucho más delicado lo que sucedió. ¿Fue también un error que no se hubiera cancelado el partido y se reanudara después de las invasiones a la cancha y a la tribuna, Germán? Pues desde mi perspectiva, me parece que la DIMAYOR y pues en general las autoridades debieron haber cancelado el partido como un mensaje tajante frente a la no tolerancia de situaciones de violencia, ¿no? Sin embargo, hoy escuché precisamente la entrevista que le hicieron al presidente de la DIMAYOR en relación a la decisión que se tomó en ese momento frente a continuar el partido, y pues plantearon que incluso haber cancelado el partido hubiese podido caldear un poco más los ánimos y generar una situación que se saliera de toda lógica. Entonces creo que, digamos,
Entiendo las razones que pone la DIMAYOR, porque seguramente no tenían la capacidad operativa tanto de la policía como de las entidades que estaban presentes en el escenario para poder, digamos, mitigar algo que pudiera pasar después de la cancelación del partido, y es entendible porque él explicaba que son decisiones que se toman en caliente. Yo alguna vez participé también en los PMUs y en estas comisiones que se hacen, y efectivamente son decisiones que se deben tomar en ese momento y que pueden generar situaciones un poco más, pues, digamos, podrían ser quizás más lamentables de lo que ya ocurrieron, ¿no? Pero también habría que revisar, y la DIMAYOR debería revisar dentro de sus reglamentos la posibilidad de establecer ya como una especie de norma que en el caso en donde no se logre garantizar la seguridad del espectáculo, se opte por medidas que puedan, digamos, suspender el partido mientras se reanuda a puerta cerrada cuando no hayan condiciones de seguridad que permitan garantizar el estadio. Y esto además también mandaría un mensaje. Fíjese las reacciones que se han tenido en distintos sectores de la sociedad. Incluso el presidente, creo que del Consejo, Carlos Fernando Galán, planteaba que efectivamente era como validar o quitarle importancia a los hechos de violencia, porque es una perspectiva y una interpretación igualmente válida de la decisión de continuar el partido, ¿no? Entonces creo que, digamos, esto se presta para múltiples interpretaciones, pero es, digamos, necesario que la DIMAYOR revise nuevamente cuáles son las situaciones que deben llevar a la cancelación de un evento público cuando no existan condiciones, cuando hayan riesgos latentes o riesgos evidentes de generar, digamos, situaciones más complicadas, ¿no? Nuevamente reitero que creo yo que el mensaje se debió haber mandado en términos de sí aplazar, no, digamos, no terminar el partido, pero sí aplazarlo y jugarlo al siguiente día sin público, como para también dar el mensaje que el fútbol también se afecta por estas situaciones de violencia que se presentan en los estadios. Sí, y ser más claros con las decisiones. Ahora, hablemos de la génesis un poco. Alirio, me gustaría que entendiéramos, digamos, cuáles son las principales causas que se pueden llegar a identificar de la violencia que se vive con respecto al fútbol, esto que se ha denominado las barras bravas. No sé si ese es un concepto que se sigue usando o no, si está mal interpretado, si no lo deberíamos seguir diciendo, y sobre eso, ¿cuál es el perfil de estos jóvenes? Suelen ser muy jóvenes quienes digamos, viven y mueren por estas barras. Pues Juanita, yo creo que lo primero que tenemos que entender en el lenguaje colombiano es que se ha construido una categoría desde los mismos hinchas, que es el barrismo social. El barrismo social está en la Ley 1270 del 2009, en 3 artículos. Tiene un desarrollo en el Estatuto del Aficionado, en el Decreto 1007 del 2012, y tiene un desarrollo también en el Plan Decenal de Fútbol, donde se habla del fortalecimiento del barrismo social. Cuando yo hablo del fortalecimiento del barrismo social, es precisamente que se ha generado un ejercicio desde muchas organizaciones en el país de barras populares que han trabajado desde el Congreso, postulando diferentes iniciativas para trabajar temas de prevención de la violencia. Inclusive, desde hace más de 17 años, se han estado sentando las barras en diferentes escenarios a construir de una u otra manera formas de minimizar la violencia en los desplazamientos, en los viajes de una ciudad a otra, en la estancia en el estadio. Pero también tenemos que tener en cuenta que hoy estamos ante un cambio generacional, ya es un fenómeno que tiene más de 3 décadas, y una categoría que estudiamos con otro compañero sociólogo, Alejandro Villanueva, los hinchas de la hinchada, que son estos jóvenes que muchas veces están fuera del control de los mismos líderes de estas organizaciones. Pero el perfil en general de las barras en Colombia, de las diferentes barras populares, inclusive sumaría las barras tradicionales, que están sentadas en todas las ciudades del país. Es que las barras acá no son personas que están encapuchadas llegando a una reunión, son personas que están sentadas en 26 comisiones locales en el país, que interlocutan con la policía, que interlocutan con los enlaces de barras, con las administraciones municipales, que en muchas alcaldías existen programas de convivencia donde hay un diálogo directo con ellos. Sin embargo, nosotros no podemos en un momento determinado pensar que existe un control total de estas organizaciones o de los comportamientos de algunos hinchas, y precisamente creo que cuando pasan estas cosas donde, reitero que es como, yo siento a ratos como un libreto en cada hecho de violencia donde terminamos y llegamos siempre a las mismas conclusiones,
y es que creo que en el país lo que tenemos que hacer es legitimar lo que hemos construido. No es mirando lo que sucedió en Inglaterra, que es un sofisma de que los hooligans se acabaron porque aparecen en las Eurocopas y causan problemas, sino que más bien miremos el ejercicio de lo que hemos construido en Colombia. Hay situaciones, Juanita, que ameritan individualización. En Colombia existe ley para individualizar este tipo de comportamiento, la ley 1445, tenemos la ley 1801. Sin embargo, y volviendo a la esencia de la pregunta, pues efectivamente hay unos comportamientos, hay unos hinchas, muchas veces que no hacen parte de estas organizaciones, que se ubican en tribunas distintas y también causan problemas, como también no podemos desconocer que en algunas barras existen divisiones internas y esto cada vez hace más difícil los dispositivos de seguridad en los diferentes estadios. Un partido como el de anoche, ustedes se dieron cuenta, en el sector de Oriental estaban dos barras en dos pisos distintos, la tribuna familiar con barras revueltas en la tribuna norte y en la tribuna sur la gente de Santa Fe. Sin embargo, yo creo que pese a esto que es tan desalentador, que genera tanto rechazo social, pues yo dejo de llamar la atención sobre lo que se ha construido y en esto el papel de las barras, tanto tradicionales como populares, ha sido importante y creo que nosotros tenemos las suficientes herramientas legislativas para hacer procesos de individualización y también algo muy importante, Juanita, que pasa en estos casos y es que los clubes no tienen por qué responder por conductas que están individualizadas en normas de orden nacional. Eso, Alirio, lo vamos a entrar a analizar en un momento porque, claro, se entiende y se sobreentiende que no hay control total sobre las barras como un todo. Pero claro, ahí en medio de todo eso pues se comienzan también a tomar ciertas decisiones para tratar de generar, no es fácil controlar esto, si se pudiera digamos que ya habría sucedido, pero el distrito ha pedido incluso pues más medidas para el control y la identificación del público en los estadios. Y eso, Germán, ¿cómo se puede analizar? Digamos, ha pedido que se tome la cédula, el nombre, digamos esas medidas ¿qué tan efectivas son? Hace mucho tiempo también se venía hablando de carnetizar a los hinchas, pero ¿eso qué tanto funciona? Lo que pasa es que no se puede hablar de que funcione o no porque no se han implementado precisamente. Alirio muy acertadamente hablaba de todo lo que tiene que ver con el plan decenal de fútbol, con toda la normatividad que obliga una serie de medidas para garantizar la seguridad en los estadios, es decir, hace un rato ya se está hablando del tema de la carnetización, incluso hoy en Caracol por la mañana entrevistaban a un líder de la barra del Nacional y él hablaba que la DIMAYOR había recaudado, no sé, algo así de una plata para unos carnet que nunca llegaron a buen término. También lo de la identificación biométrica al ingreso del estadio son medidas que deberían haberse implementado ya hace un tiempo, pero pues que digamos no se ha logrado llevar a cabo precisamente porque no se da cumplimiento a estas normas que ya existen, a estos referentes normativos que permiten adelantar una serie de medidas que sí están muy concentradas en el tema de la seguridad, pero que de todas maneras habría que implementarlas para hacer una medición pertinente de su efectividad o no. Creo que también dentro de las medidas, por ejemplo, que hoy plantean posterior a la realización de la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia, se resalta el tema de que los equipos deben aportar con estos gestores de seguridad y convivencia para garantizar, digamos, un adecuado control, un adecuado apoyar las labores de ubicación de las personas en las tribunas, que me parece algo muy interesante que plantea la alcaldía, porque, pues como les decía al inicio, el estadio, a pesar de ser un bien público, es decir, el estadio pertenece al IDRD, la alcaldía se lo arrienda a los equipos de fútbol y la policía presta un apoyo, ¿sí? Pero también la empresa, para el caso específico, los clubes deportivos, deben tener unas responsabilidades frente al tema de garantizar un apoyo a estas labores de seguridad por ser un evento privado, pero que efectivamente tiene afectación sobre lo público, ¿no? Creo que también el tema de las sanciones hay que revisarlo, porque creo que hay que exigir más bien esos compromisos de corresponsabilidad frente a los compromisos que adquieren los integrantes de las barras en todo este trabajo que plantea Alirio, que han venido realizando y que a veces se incumplen no por voluntad de las personas que participan en eso, sino precisamente por lo poco manejable que es esta cantidad de hinchas que entran
a los estadios, pero que se deben incluso tratar de trabajar conjuntamente con las barras algunas series de actividades que permitan que haya una identificación, unos compromisos de esos hinchas para permitir que la barra también tenga su compromiso de cumplimiento frente a estos espacios. Es que el tema, claro, Alirio plantea algo muy, muy interesante, y es que a veces se concentra el énfasis o los objetos frente a las cuestiones, entre comillas, malas que ocurren dentro de los espacios, y se han hecho muchas cosas buenas. Sin embargo, estaban las lupas puestas sobre este reinicio de público en los estadios después de casi un año, ¿no? Entonces creo que ahí también falta un poco de reflexión de parte de las barras, es decir, no podemos esperar que un evento público tenga un policía al lado de cada uno de los asistentes, porque eso no va a pasar. Es decir, no hay la policía además de atender lo que pasa en el estadio, tiene que atender temas de seguridad ciudadana, tiene que atender todos los temas que constitucionalmente tiene que atender la policía, para pretender que tenemos que tener un policía al lado para comportarnos bien. Entonces creo que ahí falta mucho de corresponsabilidad de las barras en estos espacios, y seguir estudiando la forma en la cual se van a llevar a cabo estas implementaciones y estas medidas de seguridad que requieren los estadios, para comenzar a tecnificar, ¿sí? Y a aprovechar la tecnología en función de controlar, por ejemplo, los ingresos, de tener un adecuado proceso de identificación para lo que planteaba igualmente Alirio, de términos de individualización de las personas que cometen estas cuestiones. Claro, y que todo eso también nos lleve a eso que usted estaba diciendo, Germán, una profunda reflexión. Ya para ir terminando, a manera de conclusión también, y brevemente, digamos, hace muchos años se han venido realizando encuentros, actividades, Alirio lo sabe, digamos, para fomentar la convivencia entre los hinchas de distintos equipos, en los estadios y demás. ¿Qué avances se reconocen y qué ha fallado? Es decir, ¿qué podríamos hacer y por qué no también seguir vinculando a los equipos de fútbol? Hace un momento Alirio lo decía, que esto debería categorizarse un poco, según le entendí, solamente con los hinchas y señalar a quienes lo hacen, pero ¿por qué no también vincular a esos equipos? Y quisiera comenzar por Alirio. Perfecto, Juanita. Mire, en la tarde de hoy en la ciudad de Manizales, los hinchas del Once Caldas de Holocausto están recibiendo a la barra de la Resistencia Norte de Medellín. Es un ejercicio que llevan haciendo hace 8 años. Es decir, están recibiéndolos con un refrigerio, como buenos anfitriones, para llevarlos a la tribuna y que no se presente ningún tipo de inconveniente. Hay muchos ejercicios en el país que están haciendo las barras, y lo que pasó anoche es lamentable también frente a 2 barras que no han tenido inconvenientes, como es la gente de Santa Fe y de Nacional, que yo sé que van a sentarse porque esto hay que seguirlo trabajando. Entonces yo creo que nosotros no podemos desconocer los esfuerzos que se están haciendo. No es fácil, no es algo sencillo, pero se logran cosas como la que te comento hoy en la tarde en la ciudad de Manizales, y muchas más que han sucedido. Obviamente, cuando uno mira la legislación nacional, y si miramos la única política pública a largo plazo que tiene un país en el mundo, se llama Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. En este plan se sentaron todas las autoridades del país, se sentaron los hinchas, se sentaron las barras, pero tenemos que ser también absolutamente conscientes. Las políticas públicas requieren recursos. Nosotros no podemos hacer políticas públicas para que después nos estemos preguntando en cada situación de violencia, en cada coyuntura, qué hacer. No tenemos que hacer nada distinto a implementar lo que hemos construido en un sinnúmero de normas. Y lo más importante, en una política pública que no solamente habla del barrismo social, que habla de temas de infraestructura en los estadios, que habla del tema legislativo, revisar la legislación que tenemos y adaptarla a los tiempos modernos. Ya hay cosas que están, de alguna manera, ya están del otro lado, ya no tenemos estadios con mallas, que es un triunfo también desde lo cultural, pero que tiene unos antecedentes también de un hecho de violencia en Inglaterra. Entonces, la solución, como lo han planteado inclusive algunos investigadores latinoamericanos, quizás los más representativos de los estudios sociales del deporte, que a pesar de las situaciones que ocurren anoche, que son vergonzosas, han dicho: Colombia tiene un proceso distinto porque se han sentado a dialogar todos los actores. La mayoría de países en el mundo, sobre todo latinoamericanos, le han apostado a la criminalización de los aficionados, creyendo que los únicos violentos son los hinchas. Aquí tenemos que reconocer que todos hacemos parte de esta solución. Una medida de seguridad, una ubicación de las barras en un estadio. Si no ubicamos a los hinchas adecuadamente, nosotros no podemos lamentar situaciones que podemos prevenir. Todo hecho predecible es prevenible. Y debo decirlo, las barras en el país,
las autoridades se sientan cada semana a planificar los dispositivos de seguridad para un partido de fútbol. Y ahí todos están aportando. Entonces, yo creo que el ejercicio es continuar sobre lo construido y también cuando hablemos de que la prevención fracasa, primero revisemos cuánto estamos invirtiendo en prevención en el país para decir que la prevención es un fracaso. Sí, trascendental eso. Se necesitan, por supuesto, recursos para poder avanzar en todos estos programas. Germán, brevemente, los avances y lo que ha fallado, lo que se podría hacer para volver a tener un fútbol en paz. Sí, yo creo que muchos son los avances, como plantea Alirio, en el de lo que se ha construido en estos casi 30 años que lleva el fenómeno de las barras aquí en Colombia. Incluso existen unas experiencias en donde son casi 32 barras a nivel nacional que se reúnen y hacen unos encuentros nacionales anuales de barras donde discuten cualquier cantidad de temas, donde precisamente hablan mucho de lo que estaba planteando ahorita Alirio en términos de, listo, está la política, pero ¿dónde está la implementación de la política y demás? ¿No? Creo que eso ha sido bastante significativo, la forma en la cual estas personas que antes no se podían ni ver, por lo menos se están sentando para dialogar y para construir algo. ¿En qué se ha fallado? Yo creo que también en cierto sentido que se le da al fútbol. El fútbol, digamos, es un espectáculo que se supone nos trae alegrías, nos trae tristezas, pero creo que el fenómeno de las barras da cuenta de una distorsión de las cuestiones que se dan en la vida de las personas, ¿no? Es decir, yo a veces pienso, por ejemplo, al pelado afortunadamente salió de la clínica, pero también los chicos que hicieron el ataque a estos pelados seguramente van a tener individualizaciones, van a estar acusados por intento de homicidio y demás. Ahí digamos que hay una distorsión del sentido de lo que es el fútbol para una sociedad, ¿no? Cuando las personas se comienzan a matar por un evento que debería ser deportivo, de tranquilidad, servirnos para distensionar los ánimos y pasa todo lo contrario, creo que hay una profunda, como les digo, distorsión del sentido de la realidad en esta sociedad y tendríamos que trabajar en eso, ¿no? Porque para una persona que termina muerta, lo que le ocurre a la familia de esa persona que termina muerta es una ruptura de ese lazo social, de vínculo con la sociedad, ¿no? Y eso es gravísimo, ¿no? Igual la persona que comete un homicidio por una cuestión de fútbol va a terminar en la cárcel y va a afectar también a toda una familia que está ahí. Entonces yo creo que tenemos que a veces sentarnos y reflexionar como sociedad frente a las prioridades que deberíamos. No es justo que nuestros jóvenes se estén matando por algo tan efímero como el fútbol, ¿no? Creo que en eso tenemos que reflexionar como sociedad. Sí, no podemos estar más de acuerdo como sociedad. Hay que hacer una profunda reflexión sobre todas estas dinámicas del fútbol, lo que entendemos por fútbol, por ser hinchas, ¿no? Y hacer todos esos esfuerzos que hemos venido diciendo a lo largo de toda esta transmisión para mejorar esa convivencia entre las barras. Ojalá para que esto que vimos en el Estadio de Campín no se repita jamás. Son el sociólogo Germán Gómez. Germán, gracias, muy amable. A ti, Juanita, muchísimas gracias y buenas noches. Alirio, un saludo y un abrazo. Y también Alirio Amaya, líder del barrismo social. Muy amable, Alirio. Gracias. Juanita, muchas gracias. Germán, un abrazo para todos los que nos están escuchando. Gracias a los dos. Buenas noches. Esperemos que esto pueda ir mejorando y, como lo decíamos, además, con recursos para esos programas. Muy bien, hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los vamos a dejar con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.